No tienes habilitado tu micrófono. Sí, perdón. Ok. Padre bendito, te damos tantas gracias por tu infinita misericordia, porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta esta última clase. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que ha podido conectarse. También te ruego por los que pueden escuchar la clase por medio de plataforma. Y te doy gracias infinitas también por nuestro pastor. Gracias por lo que pones en su mente y en su corazón para poder compartir con nosotros. Gracias por su, por la hermana Lanchi, por la familia. Gracias por cada uno de nosotros. Y te pido que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, Dios, para que podamos estar atentos a lo que tienes el día de hoy para nosotros. Gracias por tu infinita misericordia. Bendice esta clase, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Vivi. Pues este día vamos a tener la clase número 7. Recordemos que el programa de 5E para para dar todas las clases en línea son 7 clases que se está dando una clase por semana. Y estamos dando clases desde el día lunes hasta el día sábado. El día domingo queda libre, así que si ustedes quieren tomar alguna otra clase en el siguiente ciclo, pueden escoger la clase que quieran y se inscriben nada más allí en los grupos de WhatsApp. Ahí se inscriben, ahí se les va a dar toda la información. Ya los que conocen la dinámica, pues ya están bien entendidos en esto. Así que el día de hoy vamos a tener esta clase y vamos a completar el tema de la ociosidad y comenzando como cómo trataba o qué nos enseñó el apóstol Pablo sobre el tema de la ociosidad en sus epístolas. Y también vamos a ver el tema de la negligencia. Entonces, y lo vamos a asociar con la diligencia, que es el antídoto contra la negligencia, y vamos a dar también recomendaciones que nos dice la Biblia, que recomienda con respecto a estos temas y cómo podemos vencerlos. Así que, bueno, estamos comenzando, ya los hermanos que van llegando a la clase, bienvenidos. Estamos nada más, iniciamos entonces con este tema. El tema es qué nos enseña el apóstol Pablo sobre la ociosidad. Entonces, la ociosidad no se toma, el apóstol o en las epístolas no se ve solamente como una falta de ganas de trabajo, o sea, nada más como pereza, no. Tiene una connotación interna también y un contexto en las epístolas paulinas. Pero el apóstol Pablo lo ve como un incumplimiento de la disciplina cristiana y además la ve como una amenaza para la estabilidad de la iglesia. Estamos hablando de la ociosidad, no de ser ocioso, de no hacer otras cosas y nada más que me afecten mis estudios y algo así, sino la ociosidad eclesiástica, es decir, los cristianos ociosos son aquellos que asisten a la iglesia, pero de ninguna otra manera colaboran, participan, de ninguna manera están sosteniendo la iglesia, pero ni en oración, ni en trabajo, no participan. Hay una ociosidad, hay un problema espiritual ahí en su corazón. Entonces, así es como aborda el apóstol Pablo el tema de la ociosidad. Y vamos a ver entonces lo que nos va a enseñar. La primera pregunta es, ¿por qué los hermanos se volvieron ociosos? La razón, ¿por qué los hermanos a quienes Pablo les está hablando, por qué están ellos con este problema de ociosidad? Y sí, hay una razón bien específica. En el caso de los que menciona Pablo en sus epístolas. Así que la causa principal es una mala interpretación de una doctrina. Era un problema teológico y es que ellos pensaban o se habían dejado influenciar, se habían dejado engañar por unas personas que andaban diciendo que la venida de Cristo ya era tan inminente que prácticamente ya estaba a las puertas. Había otra doctrina también, que también él la menciona en 2 de Timoteo,
que otros enseñaban que la segunda venida de Cristo ya había pasado y que ellos ya se habían quedado. Entonces, pero en este caso, en las epístolas de primera y segunda de Tesalonicenses, donde se desarrolla este tema, ellos enseñan que, que Cristo viene pronto y cómo les afectaba eso a ellos. Entonces, muchos de los hermanos de la ciudad de Tesalónica, eso es en Macedonia, toda la zona de Macedonia, ellos pensaban que la venida de Cristo era tan inminente, inminente significa en cualquier momento puede venir. Entonces, si Él venía en cualquier momento, entonces no tenía sentido seguir trabajando, no tenía sentido cumplir con sus responsabilidades. Y no tenía sentido estar sembrando. ¿Para qué voy a sembrar? Me voy a esforzar en sembrar la tierra y ya Cristo viene y nos vamos a ir. Antes de que dé la cosecha, ya no voy a estar, entonces ya mejor ya no trabajo. Y cualquier trabajo o esfuerzo a largo plazo prácticamente lo habían eliminado ya de sus agendas. Y entonces esto generó un abandono de las responsabilidades, las personales y también las familiares y obviamente las eclesiásticas. Entonces ahí estaban con este tema. Y por eso Pablo les dice en 2 de Tesalónica, Tesalonicenses 2:2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, ya Pablo les había enseñado lo que era la doctrina correcta, pero ellos estaban creyendo otra cosa que alguien les había enseñado. Y dice Pablo específicamente en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, el día del Señor está cerca, sí, y es inminente, sí, pero hay que vivir la vida como que ya va a venir, pero a la vez trabajar como que le hace falta todavía. O sea, nosotros seguimos con nuestras metas y propósitos, pero ellos abandonaron todo y ahí es donde estuvo el problema. Otra pregunta, ¿cómo era su proceder en la ciudad? Entonces, estos ociosos que ya dejaron de trabajar, ¿cuál fue el resultado? Era su conducta? ¿Cómo se comportaban ellos? Entonces, si ellos ya no tenían que ir a trabajar, entonces su conducta ya se volvió errática y a la vez destructiva, sobre todo para su testimonio personal y también para la imagen pública de la iglesia. Entonces estos hermanos, ¿qué es lo que había pasado? Como no trabajaban, entonces se dedicaron a la vagancia, como pues a hacer nada, como cuando estamos esperando a alguien que no hacemos nada, pero así estaban ellos. Y de repente comenzaban a entrar a una casa, iban a otra casa, visitando, enterándose de los problemas que habían en las casas y hablando sobre los problemas que habían, las situaciones que se presentaban ahí. Y se andaban, como dice Pablo, entremetiéndose en lo ajeno, en la vida de los demás. Entonces, este tiempo libre que ellos tenían les permitía a ellos andar visitando personas, platicando, comentando, y ellos estaban aprendiendo de la vida de los demás y eso les hacía tener problemas sociales prácticamente y criticaban a los hermanos. Entonces imagínense entremetiéndose en lo que no deben, criticando, murmurando y también llevando información de casa en casa. Llegaron inclusive, dice Pablo, a ser una carga económica. Claro, llegaban a una casa y pues ahí les daban de comer, los atendían, que un cafecito y la conversación, la plática. Y algunos, me imagino, líderes que tenían alguna autoridad en la congregación, andaban también en esto y la gente los apreciaba, los quería y los atendía, pero se convirtieron en parásitos sociales, personas que estaban sosteniéndose de los recursos de los demás hermanos y también de la iglesia. Dice Pablo, vean lo que dice en 2 de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de
entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y era lo que estaba sucediendo. Estos hermanos se fueron a meter a las casas de los demás. ¿Qué instrucciones da el apóstol con respecto a los ociosos? Ahora, ya sabemos que el problema era teológico, pero ya teníamos problemas, no solo eclesiásticos, sino también sociales y problemas espirituales, porque lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, y como andaban de casa en casa, andaban propagando su forma de pensar, su forma de creer, y esto podía contaminar a otros hermanos. Entonces, ¿cómo advierte, cómo habla Pablo y cómo dice aquí, qué instrucciones da el apóstol Pablo con respecto a estos hermanos? Y aquí Pablo se puede ver que a medida va avanzando en la lectura de tanto de primera y segunda de Tesalonicenses, se puede ver que hay un progreso en el tema de disciplinario. Primero, advierte, o sea, tengan cuidado. Segundo, da instrucciones específicas, manda a los hermanos. Y tercero, o finalmente, lo que hace es una disciplina. Ya es algo concreto, pero ya no hacia ellos, digo, ya no con ellos, porque ellos aparentemente querían continuar en esto y no se querían someter a la autoridad. Entonces, Pablo tuvo que dar lineamientos a la iglesia porque ellos no se dejaban ministrar. Entonces dice la frase, primero les pidieron que trabajaran, o sea, vuelvan al trabajo. Cristo sí va a venir pronto, pero que los haya trabajando, vuelvan al trabajo. Y dice así el pasaje, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando quietamente coman su propio pan. ¿Por qué? Porque estaban siendo carga ya de las familias. También dice no dar de comer al ocioso, o sea, da instrucciones hacia ellos, trabajen, y a los hermanos no les den de comer a los ociosos. O sea, si llegan a su casa, era una forma de evitar problemas, de evitar la murmuración, de evitar estar llevando información de una casa a otra. Entonces dice, no le den de comer. Esto es una forma de decir, no lo reciban. ¿Por qué? Porque si le dan de comer y ellos se quedan más tiempo, ya si es la comida, por lo menos unas 2 horas más se quedó allí. Pero dice, no le den de comer. Y luego la instrucción que dio es bien clara. Dice, si alguno no quiere trabajar, es decir, ya les dijimos que trabajen, pero no quieren trabajar. Ah, ok. Entonces, que tampoco coma. Si no va a trabajar, pues tampoco va a comer. Esa era la instrucción que Pablo había dado. Pero Pablo va como incrementando ya el consejo y luego les dice, Pablo da su propio ejemplo. Y les dice, recuerden que el mismo Pablo y su equipo de trabajo, dice que trabajaron y estaban haciendo tiendas. Pero, ¿cuál era el objetivo? No ser carga a los hermanos, para que no dijeran, ah, estos que vienen a predicar el evangelio nada más vienen a hacer carga económica de los hermanos. No, ellos, para evitar problemas, evitar murmuraciones, ellos buscaron sus propios recursos para poder proveerse y así predicar el evangelio. Entonces, Pablo primero les dice que trabajen. Segundo, les dice que si no quieren trabajar, pues que no les den de comer. Y tercero, dice, yo les doy mi ejemplo. Yo estoy también predicando el evangelio, estamos en esto, pero yo no estoy comiendo el pan de balde. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, él pone su ejemplo personal. Y finalmente, ¿qué hace Pablo con qué dice Pablo, la instrucción que da en 2 Tesalonicenses 3:14? Dice que este ya es un nivel de disciplina eclesiástica. Dice, si persisten estas personas, o sea, que desobedecen, la iglesia debe apartarse de ellos
para que el ocioso sienta vergüenza y haga un cambio de conducta. Ahora la instrucción es, hermanos, no se metan con ellos. Ya les dijo no lo reciban, ¿ok? Pero en la iglesia ya no son bienvenidos. Ya no, la iglesia ya no se va a mezclar con ellos. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Ya Pablo les escribió, ya les dijo, los líderes de la iglesia han hablado, la iglesia ya tiró su línea, pero ellos no quieren trabajar. Ya les gustó andar comiendo de casa en casa. Entonces, dice, a estos que no de ninguna manera quieren obedecer, que persisten en el pecado, entonces dice ahí que se aparten de ellos. El texto dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, no os juntéis con él para que se avergüence. En otras palabras, era una disciplina eclesiástica. Ya lo están seccionando, ya lo están sacando de la congregación, porque le dice, no se junten con ellos, no se metan, no hagan, si vas a tener su cumpleaños de tu hijo, no lo invites. Si van a hacer una comida de aniversario de boda, no lo invite. O sea, no se junten con este tipo de personas. Es bien difícil, porque imagínense que allí el que no quiere trabajar es mi hermano, yo soy líder de la iglesia, pues, y me dice Pablo, no te juntes con él, pero si es mi hermano, qué difícil es, pero yo tengo que obedecer a Pablo. Y entonces no lo voy a invitar a él, no me voy a juntar con él, aun cuando sea mi familia. Nosotros leemos el texto así, fácil, pero a la hora de implementarlo, ya ver los detalles de obedecer, ya se vuelve un poco complicada, ¿verdad? Que puede ser que antes era un hermano que tenía autoridad espiritual dentro de la iglesia, o puede ser un hermano que antes era muy bueno y todo, pero que ahora está en desobediencia, ya no toma en cuenta el consejo que Pablo ha dado. Entonces a estos dice, apártalos, quítalos de ahí. Y está hablando de los ociosos, ¿verdad? De los ociosos. Vamos a continuar. Otra pregunta. ¿Cómo deberíamos tratar a los ociosos nosotros en nuestro tiempo? Aquí una excelente pregunta, ¿verdad? Las causas son diferentes, no son doctrinales, pero hay ociosos. Entonces, hay un consejo en la palabra que siempre debemos de buscar el consejo bíblico para poder proceder en estos casos. Y recordemos que hay un objetivo principal. El objetivo que a Pablo le llevó al final era no separarse, era por la desobediencia, la insistencia y podríamos sumarle también por el orgullo de estas personas, por la dureza de su corazón. Entonces recuerden que siempre cualquier tema disciplinario, el objetivo es restaurar a los hermanos. No es señalarlos, no es destruirlos, no, siempre es la restauración. Si alguien no está bien, hay que restaurarlo, hay que ministrarle. ¿Se acuerdan del pasaje que dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice el pasaje, restauradle? Ese es el objetivo de una disciplina eclesiástica, no es expulsar a un hermano de la iglesia. Ese sería el fracaso de la disciplina, porque la disciplina siempre busca la restauración. Pero si el corazón de estas personas es tan duro, si el corazón de ellos se pone muy altivo y desconoce la autoridad y respeta la autoridad, entonces Pablo tiene que dar estas instrucciones fuertes también, porque sí son fuertes. Pero primero es identificar la causa. ¿Por qué este hermano es ocioso? Podemos hablar de ocioso físicamente, pero también ocioso espiritual. Puede ser que este hermano esté ocioso por un mal ejemplo de la iglesia. Puede ser que alguien de la iglesia le ha dado un mal testimonio y él entonces se salió del ministerio, él ya no quiere hacer nada, ya está apartado. ¿Por qué? Porque la causa en este caso fue un mal testimonio. Habría que averiguar la causa para poder ver cómo se le ministra. En segundo lugar, dice Pablo, amonestación con propósito.
Amonestar a los ociosos. Amonestar no significa regañar. Amonestar significa ayudarle. Ayudarle, decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y poder apoyarlo. En este caso, cuando se habla de amonestar, es más bien motivar para que deje de estar haciendo nada y se incorpore tanto a una actividad productiva económicamente como a una actividad productiva espiritualmente hablando. Porque Dios también quiere que seamos productivos, que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Es lo que Dios quiere. Entonces, esa es la idea de amonestar, de activar a este hermano para que se active espiritualmente hablando. En tercer lugar, dice tratarlos como hermanos, no como enemigos, no prejuzgarlos, no tener un falso concepto de ellos a menos que se les haya ministrado. Dice, siempre el objetivo es la restauración. Y Pablo dice, mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, o sea, con respeto. No es con desprecio, sino con amor. A estos hermanos hay que ministrarles de esta manera. Así que pues ahí tenemos las indicaciones. Ahora, hablemos de cómo vencer la ociosidad. No es igual que en el caso personal de la procrastinación, no es lo mismo que entrar bueno, vamos a ver el tema de la diligencia también, pero en este caso de la ociosidad, no solo estamos hablando de cómo administrar el tiempo, sino es una convicción personal de ser diligente. Si sabemos que la negligencia es un pecado, entonces yo no quiero tener comunicación con el pecado o comunión con el pecado. Yo quiero más bien hacer la voluntad de Dios. Y si la negligencia, o mejor dicho, la ociosidad me está volviendo negligente, entonces yo voy a tener que tomar una decisión, como cuando uno se consagra, cuando uno dice, no, no, ya me arrepiento de este pecado y yo ya voy a ser una persona diferente. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Es una convicción personal a ser diligentes, dejar a un lado ya esto de la ociosidad. Por otro lado, enfocarnos en el propósito que Dios nos ha dado. Cada quien Dios le ha dado sus dones, capacidades y habilidades y Dios te las ha dado con un propósito. No es que Dios dijo, ah, bueno, a este démosle esto y a este, mira, sobraron esta, hay que dársela a fulano. No, hay un propósito, hay un objetivo por el cual Dios te ha dado las características que tienes, el lugar donde estás, la familia que tienes, las habilidades espirituales para que cumplas un propósito. Entonces, esta es la idea de cómo vencer la ociosidad. Esta es la idea, pero veamos una motivación más. Dice, vencer la ociosidad es urgente, hermanos. No es algo, ah, bueno, un día lo voy a hacer, porque eso es aplicar otra vez ociosidad a vencer la ociosidad. Es urgente vencer la ociosidad, porque es un pecado, yo le he puesto esta palabra, sigiloso. O sea, es un pecado que poco lo condena la sociedad. Más bien la ve como una deficiencia de carácter, pero no como un pecado contra Dios. La ociosidad la ve la gente como, así es él, y comienzan a justificar su manera de ser, pero es un pecado y esta palabra me gusta mucho, sigiloso, o sea, es decir, se va metiendo suavecito, suavecito, como que te va quitando la energía, te va desconfigurando espiritualmente y ahí va, y aparentemente es inofensivo, pero realmente este pecado te está preparando para un gran fracaso y no nos damos cuenta. Mucha gente fracasa en sus proyectos personales, en sus proyectos empresariales, en sus proyectos de vida. ¿Por qué? Porque permiten que este tipo de pecados se, se acomode en su vida.
Entonces, recordemos una cosa, el pecado de la ociosidad sirve de base para que otros pecados se instalen en nuestra vida y nos destruyan. Ahora, los otros pecados sí ya no los queremos, pero si aceptamos la ociosidad, recordemos esa frase que venimos mencionando. La mente ociosa es taller de Satanás. Cuando tenemos la mente en blanco, dice el enemigo, yo la lleno, no hay problema. Y entonces ya comenzamos a tener conductas que ya no son guiadas por el espíritu, sino el producto de la ociosidad. La ociosidad invita a otros pecados. Nunca va sola. Entonces, sí es importante despertar y declararle la guerra a la ociosidad en nuestra vida, en nuestras actividades. Vamos a dar algunas recomendaciones. Primero, reconoce la consecuencia de la inactividad. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de ser ocioso? La Biblia es tajante y dice que la ociosidad trae hambre y trae pobreza. Si estamos conscientes de esto, que esto es lo que nos espera más adelante, entonces yo no quiero ser una persona así, yo tengo que ser diferente. Entonces, allí yo agarro convicción y tomo una decisión. Dice la palabra, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Creo que nadie de nosotros quiere padecer hambre. Bueno, hay que vencer la ociosidad. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Ese es otro problema. Falta de que su despensa se le va a quedar vacía. Y eso no queremos nosotros. Así que bueno, tenemos que tomar la decisión. Observa y aprende de la creación, como dice Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, vemos la hormiguita que nadie le daba instrucciones, nadie les está golpeando con un látigo, nadie les está riando, pero cada una sabe lo que tiene que hacer. Todas trabajan y trabajan y trabajan y saben hacer trabajos en equipo y se movilizan. Dice el proverbista Salomón, dice, aprendan, observen y aprendan. Y son cosas importantes. De la naturaleza se han aprendido muchas cosas. Por ejemplo, los diseños de los aviones. Los científicos observan el vuelo de los pájaros y ven los pájaros que son más veloces y copian el diseño de esos pájaros y los más veloces ahora son así, ese mismo diseño. Igual nosotros podemos observar la creación perdón, para aprender cosas que son para nuestra edificación. Ese es otro consejo. Entonces, también trabaja para el Señor. Esta es una motivación muy bonita, muy personal, y dice que la mayor motivación para dejar de ser ocioso es estar consciente de que nuestro trabajo tiene un valor eterno cuando nosotros lo hacemos para Dios. Pero si lo estamos haciendo para un líder acá, para un jefe, si nuestros esfuerzos son para hombres aquí en la tierra, entonces no tiene trascendencia. Pero si es para Dios, aquel trabajo que yo estoy haciendo y se lo dedico a Él, ese trabajo tiene trascendencia eterna. Y esto es muy, muy, muy bonito porque de la ociosidad puedo pasar a no solamente a no ser ocioso, sino a ser muy productivo espiritualmente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Bien bonito. ¿Te viene algo para hacer? Hazlo. Hay una actividad de intención rápida. Otro consejo es evita las distracciones y el chisme, porque eso era lo que se estaba dando.
allá en Tesalónica. Hay que evitar, porque eso es como perder el tiempo y hacerse daño y dañar a las otras personas. La ociosidad a menudo nos lleva a meternos en asuntos ajenos o a perder el tiempo en conversaciones que no traen ningún propósito. O sea, no son, son infructuosas. Así que si hay oportunidad de ver que en mi vida el chisme y las distracciones y entrometerme en la vida de otra familia, de otros, mejor cuidado allí, yo puedo estar usando mejor mi tiempo. Y eso es lo que les decía. Y dice el texto ahí, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto Pablo se lo está diciendo porque había un grupo de mujeres que hacían eso, pero él dice, no, enséñenles las mayores a las jóvenes a estudiar la palabra, a cuidar de su casa, a hacer cosas que son, que traen buenos frutos. Porque si no, si nadie les está enseñando, pues ellas finalmente se van a ir a la casa de otra. Pero ahí dice también el pasaje, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, o sea, dejen el ocio, dejen de estar haciendo nada. Y no solamente no hacen nada, si estuvieran dormidos no hay problema. El asunto es que no están dormidos, sino que se van a meter y están pecando con otras personas, precisamente por ese pecado sigiloso que está en nuestras vidas. Y otra última recomendación es redime el tiempo. La Biblia nos advierte que los días son malos y que el tiempo es un recurso que debemos administrar con mucha sabiduría. El tiempo no lo debemos de tirar así, de despilfarrarlo, sino que el tiempo lo debemos de usar como cuando contamos billetes. Tenemos el grupo de billetes y voy contando uno, dos, tres, y lo que voy haciendo es que lo voy apretando fuertemente para que no se me vayan a ir dos billetes, ¿verdad? Ahí cuatro. Entonces, así, esa idea de administrarlo bien el tiempo. Esa es la idea de no no perder el tiempo, sino contar bien, bien el tiempo, así como contamos billetes, que los administremos bien. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo de manera que vengan frutos, porque los días son malos. Y si nosotros los estamos aprovechando, pues estamos sacando provecho en situaciones difíciles. Debemos de vencer el ocio y eso no solamente es estar ocupado, como dije hace un rato, sino que es estar enfocado en las cosas que edifican y glorifican al Señor. Así que con estas recomendaciones ya podemos pensar cómo, si hay ocio en nuestra vida, cómo podemos vencer. Es ese ocio pecaminoso. No estamos hablando, como dijimos en la introducción, de un ocio que es recuperación de fuerzas. Es cuando viene una vacación y entonces vamos a tener un tiempo de ocio, dice. Normalmente el ocio como que trae una connotación negativa, más bien un tiempo de descanso, una vacación, eso más se habla. Y el ocio ya se ve como un poco raro, eso es la palabra. Pero sí nos estamos refiriendo a un ocio que está dañando mi vida, está dañando a otros y está dañando mi relación con el Señor. Y obviamente de alguna forma estoy ayudando para que la iglesia no esté desarrollándose como el Señor quiera. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al nuevo tema. Este nuevo tema se llama el cristiano y la negligencia. Ven que todos nuestros temas que hemos estado llevando tienen mucha relación uno con el otro y las recomendaciones para vencerlo también, algunas se comparten, pero nos ayuda porque en el fondo estamos haciendo combatiendo esa área de nuestra vida que a lo mejor la teníamos por allí como descuidada, pero ahora con estos conceptos y estas ideas y los pasajes bíblicos, vamos a despertar y vamos a decir, bueno, que el enemigo me está
envolviendo con esto y no me daba cuenta del mal que estaba haciendo y hacia dónde iba. Pero vamos a ver este tema, el cristiano y la negligencia. De repente vamos a ver la diligencia, pero como una manera de respuesta. Entonces vamos a ver primeramente esa frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes, dice aquí comerte hoy, pero la frase dice lo que puedas hacer hoy. ¿Verdad? Hacer hoy. Entonces, la idea de esto no es una frase bíblica, no es una frase bíblica, pero es la frase más común que nosotros podemos tener y asociarla con lo que es la negligencia. Negligencia es como, pues, después lo hago, después, ahorita ya viene la procrastinación, voy a hacer otra cosa. Pero eso, ese ánimo de dejar para después las cosas, a eso es la negligencia. Entonces, yo les voy a dejar esta imagen allí para que ustedes me comenten. Aquí en la parte izquierda de su pantalla está un hombre que es diligente. En la parte derecha está un hombre que es negligente. Díganme ustedes qué diferencias ven o qué conclusiones pueden sacar que observan de uno y del otro y nos lo pueden comentar aquí en la clase. Entonces, si ya observaste algo específico, puedes abrir tu micrófono y activar tu micrófono y compártenos lo que has observado. Adelante, hermana Tere. Buenas noches. Yo veo aquí Sí. que pues es una persona irresponsable, Ujú. tanto con el cuidado y aseo de su casa, con los pequeños, con la familia, totalmente con la familia, ¿no? Se Sí. dedica nada más a estar ociosamente el tiempo ocupándolo en estar en las redes sociales y este es una gran irresponsabilidad. Ok. Por estar en redes sociales, ¿verdad? Tiene ahí consecuencias ahí. ¿Alguien más? Buenas noches, Hermano Alfonso. Hermano Alfonso, adelante. Y buenas noches, Pastor Nelson. Sí. Bueno, como bien dijo la hermana, pues existe mucha irresponsabilidad y eso da como consecuencia el desorden que se ve alrededor de él, ¿no? Pues Ujú. bastante, no hay ah, una, un cuidado hacia todo lo que le rodea, es totalmente un caos, si lo podemos Ujú. ver así. Sí, Los sí, sí. niños jugando por todos lados, no, no, es algo que de verdad, pues sí lo vemos, ¿no? En la vida Ujú. real, esto Sí, es sí. real, ¿sí? Exacto. Y con el tema pasado también de la gente, ¿no? Que muchas veces va a las casas de los hermanos, no es nada, no es nada nuevo, la Biblia nos está marcando ahí, Pablo nos está exhortando, porque hasta la fecha eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo y nos ha pasado, ¿sí? Sí. Entonces, es algo que verídicamente, pues sí lo estamos viendo. No, no es cuestión de ver la ilustración, sino que en la vida real, pues sí lo vemos y lo notamos. Sería mi aportación, pastor. Sí, excelente, hermano Alfonso, gracias. Y ven qué interesante. Mis hermanos están usando calificativos que nos describen con más claridad. Hermana Tere dijo desorden. El hermano Alfonso dice caos. No, la hermana Tere dijo irresponsable. Irresponsable. El hermano dice desorden y caos. Ve, es interesante. Hermana Mayela, adelante, por favor. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Sí, muy bien. Eh, Contento de escucharle, hermana. pastor, bueno, Sí, esta clase de hombres, digamos, de personas negligentes, sea mujer o sea hombre, ¿verdad? sí. Es un peligro, ¿verdad? Porque Ujú. realmente, no se le puede dar responsabilidades porque es una persona muy distraída, una persona que tiene todavía mucho que aprender, tiene vicios, le veo una botella ahí, le veo no sé qué cápsulas o no sé, también veo los chiquitos llorando porque no hay alimento, la cocina encendida, Sí. es algo
bueno, es algo aterrador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que no se le puede dar una responsabilidad porque a la misma vez es un peligro en todo Sí. aspecto, digamos. Son personas que no tienen metas. Primero que todo, viven de los demás. Son como parásitos que realmente viven de los demás, del esfuerzo de los demás, de todas las bendiciones de los demás. Y entonces, sinceramente, son personas que no hay maneras. Es que no hay maneras de que esta persona vea que verdaderamente está fallando y que verdaderamente tiene responsabilidades como sus hijos, su hogar en ese momento, ¿verdad? Entonces yo pienso que es algo deprimente, ¿verdad? Que una persona sea tan negligente y aparte de eso que el teléfono es lo que más le interesa, ¿verdad? Sí. Sinceramente, ¿verdad? Esa es mi opinión, pastor. Excelente, hermana, muchas gracias. Bien interesante. Se le añadimos a la lista. Ella enfatizó la palabra peligro, porque sí se puede ver allí el peligro que hay con eso, ese niño subido ahí en dos sillas haciendo equilibrio. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, aquí podemos ver entonces, y la idea es, aquí, si tú fueras un empleador, o sea, un dueño de una empresa, ¿a quién de los dos contratarías? Dice aquí, ¿a quién contratarías tú? ¿Al diligente o al negligente? Y los sueños del diligente, ahí está en él pensando, analizando, hasta su mente está productiva, ¿verdad? Pensando en ser responsable, determinado, productivo, busca soluciones, ve proyectos, está gozoso, etcétera. En cambio, el otro está perdiendo su tiempo. Su mente está en otra cosa. Y qué desorden el que hay ahí y qué peligro es el que se puede ver. Así que bueno, aquí comenzamos, esto nos da una pequeña introducción al tema de la negligencia y vamos a avanzar. Vamos a ver aquí la definición de la palabra negligencia. Es un poco complicada porque en la Biblia se usan diferentes tipos de palabras para poder definir lo que es la negligencia. Y trataremos de ver como un resumen de lo que significa esta palabra. La definición en general. La definición bíblica está, primeramente, la define como un pecado de omisión. Un pecado de omisión es algo de que yo peco por no hacerlo. También es falta de administración responsable, tanto del tiempo como de sus responsabilidades espirituales. Y también es un descuido espiritual. Una persona negligente, lo podemos ver a una persona físicamente hablando, podemos hablar de alguien que está despeinado, la ropa no la tiene planchada, hay un descuido allí en él. Son de esas personas que eh, su cuidado espiritual y su cuidado físico y su cuidado familiar y su cuidado eclesiástico no está bien. Es una área la cual no está administrando correctamente bien. Entonces, esto es como la tendencia de la definición de la palabra negligencia. Hablando sobre ese pecado de omisión, es no hacer lo correcto, no hacer lo que se necesita, es no hacer lo que se espera de estas personas, es lo que se espera. Bueno, todo eso no lo hace y está pecando por omisión. Y nuevamente la negligencia es también otro pecado sigiloso que se nos va metiendo y cuando nos damos cuenta tenemos ya el problema enfrente. Y hablando de la falta de administración responsable, estamos hablando espiritualmente hablando, ¿verdad? De los dones, de nuestro tiempo, de los deberes espirituales. Deberes espirituales que yo debería de hacer. Por ejemplo, prepararme mi propio alimento espiritual. O sea, no estoy haciendo los devocionales, no estoy haciendo
mi oración, mi comunión con Dios, hay negligencia en eso, hay negligencia del buen uso del tiempo, lo que hablábamos hace un rato, negligencia de los dones. Hay personas que ni tan siquiera saben qué dones tienen, ya no digamos los que los están usando. Debería de ser diligente y decir, no, quiero saber cuáles son los dones que Dios me ha dado, porque en base a esos dones es donde Dios quiere que yo esté sirviendo en mi vida, en mi desarrollo como cristiano y también en mi función incrustándome dentro de los ministerios de la iglesia. Y en el área de un descuido espiritual, es como que es una persona que no le preocupan que la gente vaya al infierno porque no conoce a Cristo, porque no comparte, no evangeliza. En su vida nunca ha ganado una persona. No le interesa ese tema. O sea, dicen, no, con solo que yo sea buena creyente es suficiente. Pero qué triste es que muchos se van a ir al infierno, incluyendo quizás familia. Y ahí está el problema, pero no le preocupa, o no está consciente, esa negligencia de, no le veo la importancia. También se nota la negligencia en que no valora lo espiritual. No le interesa, a lo mejor a la hora de la predicación está haciendo otra cosa, está pensando en otra cosa. No se imagina que Dios mismo que le está hablando a través de el mensajero que está ahí enfrente. Y vemos nada más como que el que está hablando solo es un hombre el que está hablando. Y ojalá no se alargue tanto para poder salir temprano porque tengo cosas que hacer. Es más, no alcanza a ver la voz, a escuchar la voz de Dios. Dios le está hablando, pero no la escucha porque su negligencia no le tiene habilitados el conocimiento espiritual y pierde la bendición. Ahí están las perlas de la sabiduría divina que andan allí y no recogen ninguna perla porque no le interesa, ¿verdad? No valora las cosas espirituales. Y esto es algo real, eso es algo muy de este tiempo. También se olvida de que Cristo limpió sus pecados. Como una persona que se olvida de que le han hecho un favor, una persona que se olvida que le han ayudado, es una persona desagradecida. Es una persona que no está consciente del valor del perdón de sus pecados y que Dios le dio la vida eterna y que Dios le ha dado la bendición de ser miembro de la familia de Dios. No le interesan esas cosas. O sea, hasta se le olvida porque su vida más bien la está viviendo como que si fuera cualquier persona que no conoce a Cristo. Es más, hasta hay mejores inconversos que este cristiano, porque ha desarrollado una vida sin Cristo, sin el poder del Señor. Cuando tiene un problema, Cristo no es su pronto auxilio en las tribulaciones, porque es un cristiano olvidadizo. Es alguien que no le da importancia. Y por eso, ¿se acuerdan cuando el profeta buscó a David? El profeta Natán, la frase que le dijo, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Y eso es ser negligente. Y David conocía la palabra, claro, él no podía argumentar de, no, es que no la sabía yo, que yo no tenía que agarrar a la mujer de mi prójimo. Claro, porque un requisito de los reyes en el Antiguo Testamento era que cada rey tenía que escribir la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, tenía que escribirlo con su puño y letra. Así que no podía el rey argumentar que no sabía, porque recuerden que los reyes en aquel entonces también eran jueces y ellos decidían los asuntos del pueblo. Así que la negligencia puede estar poniéndonos telas de araña espirituales dentro de nuestro corazón. Puede estar, así como vemos el desorden en la figura que estaba ahí, puede ser que nosotros espiritualmente tengamos un desorden allá adentro, en el alma, un desorden
que no queremos arreglarlo. Ahí está todo desordenado, ahí están unas cosas tiradas, no están puestas en su lugar, hay peligro ahí adentro, etcétera, pero no queremos arreglar las cosas. Así está bien. Ya me acostumbré a eso y ya. Entonces, la negligencia. El fruto de la negligencia, mira, ahí te va envolviendo hasta que finalmente ya no vamos a poder salir adelante. La Es hermana como, Sandra tiene una pregunta. sí, hermana Sandra, por favor, diga. Yo fui anotando frases que usted decía Sí. y la que más me preocupa es no le interesa el alma de los demás. Ujú. Eh, entonces no conoce a Jesucristo, porque el Señor antes de irse dejó no puede decir yo no tengo propósito, no sé cuál es mi propósito, porque el Señor dijo id por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien a quien no le interesa salvar almas, no conoce a Jesucristo, porque es a lo que Jesucristo vino y es a lo que nos encomendó más allá del trabajo dentro de la iglesia. No Ujú. estoy diciendo que no se deba hacer, pero el Señor lo que más nos encomendó es salir afuera a Sí, buscar sí, las almas. sí. Vean, gracias hermana Sandra por su pregunta. Vean lo malo que está una persona negligente espiritual que parece un no creyente. Eso es lo que sucede, porque si él se ha descuidado de sí mismo y ya se olvidó de que Dios le perdonó sus pecados, pues tampoco le va a interesar la vida espiritual digamos, que su mamá se convierta o que su hermano acepte a Cristo o que un amigo reciba el perdón de sus pecados. No le interesa, no le interesa. Y es por qué, precisamente porque la perspectiva de vida que él tiene ya no es la perspectiva divina, ya no es la perspectiva de un cristiano espiritual que está discerniendo las cosas, de un cristiano espiritual que ora para que hayan conversiones, que está listo y presto para aprovechar cualquier oportunidad y compartir de Cristo, como a veces se da. Estamos hablando de fútbol y al ratito ya le estamos invitando a aceptar a Cristo a la persona, porque aprovechamos cualquier tema y lo encaminamos a Cristo. Entonces, sí, a mí me da tristeza eso, pero hay muchos cristianos que podríamos calificarlos como cristianos carnales, pero es la misma negligencia de su vida, que no tiene ningún cuidado espiritual, que parece un no creyente. Digamos que es una característica de alguien que como no ha experimentado personalmente lo que es vivir en Cristo, y que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y como no está viviendo en eso, sino que vive como que si tuviera allí las llaves de un carro deportivo, pero no las usa, anda a pie. ¿Verdad? Y es así precisamente que dice el apóstol Pedro que es una persona ciega, es una persona que tiene la vista muy corta y que también dice que se olvidó ya de que Cristo le perdonó sus pecados. O sea, es así como vive. Y puede ser así esta persona. Gracias, hermana, por la pregunta, porque sí pareciera una persona que no tiene a Cristo, aunque exactamente no lo sabemos, porque Pablo nos motiva a exhortar a este tipo de persona para que se restaure, ¿verdad? Y esperamos que sí. Bien, entonces, si ven ustedes la definición bíblica, puede llegar a ser un caos. Si ya no, si nosotros solo sumamos todos esta parte de acá, esto describe la negligencia. Todas estas características aquí juntas, uniendo todos estos propósitos, aquí lo que vemos es todo esto es una persona negligente, ¿verdad? Entonces, vamos allí a avanzar, luego vamos a dar la oportunidad para hablar acerca de esto.
queremos aprender un poco más acerca de lo que dicen las palabras, específicamente en el Antiguo Testamento, las palabras en hebreo y en el Nuevo Testamento, las palabras en griego, porque esto nos va a permitir tener más idea, más conocimiento de lo que es la negligencia. Veamos, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se usan y ahí están los números del diccionario Strong, de la concordancia Strong, por si alguien los quiere buscar. Pero vean lo que significa. Significa flojedad, indolencia, engaño, traición. Estar tranquilo, descuidado, es relajarse. En el Nuevo Testamento agarra un poquitito, cambia un poco la connotación con estas dos palabras y es no cuidar, desentenderse, perezoso, tardo y molesto. Si sumamos todas estas cualidades, esto es la negligencia. Y vean que aquí está el tema este de tardo, porque el negligente es tardo. Uno le da una instrucción y dice, sí, ya la voy a hacer, y no la hace. Ahí va quedando, y va quedando, y va quedando, y eso eh, molesta. Y es justamente lo que está abajo, es una persona molesta, que no se puede trabajar, no se puede avanzar, no hay prosperidad en la vida de una persona que es negligente. Negligente en todas esas áreas que venimos hablando. Y vamos a ver como un resumen, vamos a ver cómo estas definiciones nos dejan una enseñanza. Pero lo que quiero hacer en este momento es definir lo que significa la diligencia. ¿Para qué? Para que luego hagamos un contraste entre la negligencia y la diligencia y que nosotros podamos sacar conclusiones. ¿Ok? Si sabemos que la diligencia es el antídoto directo tanto de la ociosidad como de la negligencia, entonces está bien que veamos qué dice la Biblia con respecto a la diligencia. En la Biblia, el ser diligente no es simplemente hacer las cosas rápido y una persona que es muy activo, sino que me gusta esta frase y yo quiero enfatizar acá, sino que es una persona que actúa con intensidad y calidad. Estas dos frases son importantes. Es una persona que hace rápido las cosas, pero no por hacerlas rápido las hace mal, sino las hace rápido y las hace bien. Esto es ser diligente, es hacer algo, pero que te quede bien. Porque si haces una cosa y te queda mal, entonces no es una cualidad positiva, sino es algo que no es recomendable. O sea, una persona diligente es alguien que se esforzó, que trabajó, dio tiempo a algo para dejarlo bonito, bien hecho. Y aquí vienen otras dos cualidades que nacen, o sea, esa intensidad y esa calidad nacen del amor y el temor de Dios. Amor a Dios y temor de Dios. Entonces, estos conceptos mantengámoslos en nuestra mente porque vamos a darnos cuenta que ser diligente tiene que ver con hacer inmediatamente las cosas, pero hacerlas bien, bien hechas. Y eh, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquella frase en Timoteo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? La palabra procura es una palabra que en el griego significa hacer algo con arte. Es cuando una persona es experto en hacer algo y que le dan una tarea y entonces él dice, sí, claro, yo lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo. Entonces,
lo que va a hacer ese hombre es algo muy bonito. No va a ser algo que los demás hacen, no, va a ser algo que hasta le va a poner algo personal. Lo va a hacer con tal dedicación que va a ser algo de calidad. Y eso, hermanos, eso, ¿cómo está escaseando ahora? Gente que lo haga rápido, pero bien hecho, bien bonito, hasta nuevo diseño, la pensó bien y todo, y dice, aquí está el producto, excelente. ¿Y cuál es tu motivación? El amor a Dios y el temor de Dios. Son cosas que nos motivan a hacer esto. Entonces, veamos algo acerca de la diligencia. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa es charutz y significa agudo, cortante, decidido y significa también oro fino, o sea, de buena calidad. Y dice la Biblia, el alma de los diligentes, que es charutz, será prosperada. Esta palabra sugiere a alguien que ha afilado su voluntad. O sea, es alguien que se ha entrenado, le ha dado tiempo a afilarse. Ser diligente es ser es una persona como parecida a una herramienta que está bien afilada y que corta con precisión para cuando se usa. Quiere decir que nosotros debemos de estar bien afilados para funcionar correctamente. Qué triste es cuando agarramos una tijera y que queremos cortar algo y solo la mastica, no la corta. Ah, dice, este no sirve. Bueno, no, es negligente, no es diligente, no está afilado, no está afilado. Porque cuando es diligente, agarramos la tijera, corta, pero sin ninguna dificultad. Esa es la idea, cortar bien. Esa es la idea. También se traduce como oro, sugiriendo que la diligencia es una cualidad tan bonita de una persona que el carácter de la persona es oro. Dice, este hermano es oro. ¿Por qué? Porque contar con él y trabajar con él es una bendición. Entonces, eso el Antiguo Testamento y también se usa esta palabra en el Antiguo Testamento que significa, Mair, significa rápido. Me gusta la definición, rápido. O sea, Mair es rápido. Diligencia es rápido. No podemos decir que alguien es diligente y deja las cosas para después. Ahí ya eso es negligencia y ociosidad y ahí le aplicamos lo demás. Pero es alguien que hace las cosas rápido. Es una persona hábil. Esta definición es bien interesante porque hábil significa alguien que sabe hacer las cosas de tal manera que las hace bien. Y también significa experto. Vean qué bonito esto cuando alguien es experto, que hace las cosas rápido, pero le quedan bien. Y la idea no es solo rápido, pero por eso está la otra cualidad, calidad, rapidez y calidad. Tanto que a la persona se le puede calificar como hábil, como un experto, como una persona lista. Este es bien listo, dice, bien listo. Normalmente este tipo de personas, los jefes los promueven con facilidad porque son hábiles, son expertos, son listos y hacen rápido las cosas, que esto es todo lo que todo jefe quisiera, contar con alguien así. Dice la Biblia, ¿has visto hombre solícito? Diligente quiere decir esmair en su trabajo. Alguien que es hábil, que hace las cosas rápido, alguien que se vuelve experto, alguien que es listo en su trabajo. Dice, delante de los reyes estará. Oh, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo van a ascender en su trabajo. ¿Qué implica eso? Que le van a subir el salario, que va a tener más autoridad, que va a tener más influencia. Es una persona, un diligente, es una persona que va subiendo, va escalando y Dios lo va bendiciendo en todas las áreas. ¿Por qué? Porque esa es una habilidad increíble. Cuando una persona es diligente, es una belleza. Dice, yo quiero trabajar con este porque este es diligente. Yo aprecio mucho al fulano porque él es un tremendo hermano, es muy listo.
decimos, a ver, bien listo este muchacho, un niño bien listo que es. Otro ya es un experto. Otro es muy hábil en las manualidades, es muy hábil en hacer cosas ahí. Entonces, ¿qué cualidades más bonitas estas? Dice, bueno, entonces estamos hablando de alguien que tiene pericia, que tiene técnica, que tiene prontitud en hacer algo. El diligente no solo hace la tarea, sino que la hace con prontitud, con excelencia y con eficiencia. Entonces, eso es bonito. Yo creo que muchos de nosotros quizás estamos haciendo bastantes cosas, pero la pregunta es, ¿estás siendo eficiente en lo que estás haciendo? ¿O solo estás lleno de actividades? ¿Estás haciendo bien las cosas? Aquí la idea es rápido y bien hecho, con calidad. Esas dos características deberían de tener lo que estamos haciendo si somos diligentes. Entonces, buscando la excelencia. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Veamos qué información nos da el Nuevo Testamento con respecto a la diligencia. Siempre cuando yo he analizado palabras en el Antiguo y palabras en el Nuevo, siempre hay como una connotación que cambia o un énfasis un poquitito diferente, pero sumando Antiguo y Nuevo Testamento nos definen con claridad lo que es un concepto. Así que veamos la primera, es spoude. Significa prontitud. Vean, aquí interesante, coincide con la del Antiguo Testamento. Prontitud, prisa, habla aquí también de esfuerzo. Esfuerzo serio, ¿verdad? No, ay, más o menos, no, serio. Solicitud, o sea, solícito es rápido. Celo, o sea, que un celo que tiene que hacer bien las cosas. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, que es spoude, no perezosos, fervientes. Otra vez trae esta palabrita que significa como hervir, como cuando nos estamos quemando, pues tengo que hacer esto fervientes en espíritu. Vean, como que no somos nosotros los que vamos a hacer esto, sino es el espíritu que se va a manifestar para que nosotros hagamos bien las cosas, para que al final nosotros no recibamos la gloria, sino que la gloria y la honra es para el Señor. Y aquí nos está diciendo, es sirviendo al Señor. No es para servirte a ti, no, o a un hombre, es sirviendo al Señor. Entonces, la diligencia es el combustible del fervor espiritual del que Pablo está hablando acá. No se puede ser ferviente y a la vez ser negligente, o sea, no se puede. Veamos la otra palabra, es ergasomai. Esta es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento y significa trabajar, producir, realizar y comerciar. Vean que esta palabra está más orientada a la productividad, al trabajo mismo. Es el trabajo activo. En la parábola de los talentos, los siervos aprobados negociaron. O sea, los siervos, cuando se les dieron los talentos, fueron a ergasomai, fueron a trabajar, a producir, a realizar, a comerciar lo que Dios les había dado. Y esta es la palabra que se refiere a diligencia. Fueron a comerciar, fueron diligentes. Y ya sabemos que la diligencia es hacer las cosas bien hechas y rápido. No enterrarlas y dejarlas ahí para cuando venga su jefe, no, no es enterrar las cosas, al contrario, hay que ponerse a trabajar y de inmediato. Entonces la diligencia es la acción inmediata ante la orden del Señor. El Señor les dijo, aquí está esto, y ellos dijeron, ya lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer bien, bien hecho. Y aquí estas palabras nos van dando ya una idea de qué significa diligencia
en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a ver lo que es la comparación entre la negligencia versus la diligencia. Aquí vamos a poder ver con más claridad, ya que vimos las dos definiciones y las palabras en griego, ahora vamos a ver la comparación. Veamos en el área mental, en la actitud mental. El negligente, que ahí están las dos palabras, hay indiferencia, que no le da importancia a lo que tiene valor. Y el diligente tiene celo. Uno es indiferente, el otro tiene celo. Pone su corazón y máximo interés en una tarea. En cuanto a la acción misma, el negligente la posterga. Deja para mañana las cosas que tiene que hacer o las deja a medias, no las termina. Y el diligente, con rapidez, con prontitud, actúa y con precisión técnica hace las cosas. Mi esposa, cuando alguien la invita a dar una conferencia o a dar una enseñanza y le dan la fecha, ok, para tal fecha tengo que preparar tal clase. Y ya el día siguiente comienza a trabajar, ya haciendo sus análisis, sacando textos bíblicos y ya buscando ya un pasaje para poder armar ya su mensaje. Y entonces ahí la veo trabajando, trabajando y de repente ya tiene todo. Y todavía le queda tiempo para revisarlo bien, para hacerle cambios y todo ahí. Entonces ella está trabajando con prontitud y a la vez bien hecho. Y además que aprende ella bastante de todo lo que está haciendo. Pero la idea aquí es en cuanto a la acción, no posterga, no dice, falta mucho tiempo, después la hago, sino ya, con prontitud. Y eso es una gran cualidad. Entonces, en cuanto a los dones, entierra el talento, el negligente, por miedo o desidia y finalmente no produce nada. El diligente dice, multiplica el talento. En vez de enterrarlo, lo multiplica. Negocia, trabaja con lo que recibió. Es una tremenda diferencia. Ahora, en cuanto a la motivación, él se acomoda, el negligente, busca el camino del menor esfuerzo. Y el diligente, con responsabilidad, busca honrar a Dios con la excelencia. El diligente en cada cosa, por pequeña que sea, ve una gran oportunidad para alabar a nuestro Señor. Y el negligente tiene una actitud totalmente de comodidad. Veamos otra área. En cuanto a los resultados bíblicos. En su vida, el negligente tiene pobreza y escasez. La mano negligente empobrece. En cuanto a la prosperidad y honor, este ya no es pobre ni lo sigue la escasez, sino que tiene prosperidad y tiene honor. O sea, la gente lo honra. La mano de los diligentes enriquece y la mano de los negligentes empobrece. O sea, totalmente opuestos. Y en sus consecuencias espirituales hay vulnerabilidad. Es un terreno fértil para el pecado y para el error y para el dolor y para el peligro y para el caos, etcétera. Pero el diligente tiene seguridad. Haced vuestra vocación y elección firme, dice Pedro. Entonces, ¿qué consecuencias espirituales puede haber? Bueno, que el negligente no va a tener coronas, que el negligente no va a recibir de Dios ningún galardón allá en el cielo. Y el diligente sí. Allá va a llegar el negligente, el inteligente, si es que es el diligente, si es que es creyente, y se va a notar la diferencia. Porque uno sí trabajó para Dios y el otro
prácticamente se destruyó su carácter aquí en la tierra y no sirvió al Señor. Es una tristeza, pero ¿por qué llegan hasta ese punto? ¿Por qué ser un cristiano apagado, inactivo, ocioso, negligente, que va a llegar al cielo y va a ser una tristeza realmente? Dice la Biblia, mirad que no os alejéis del Señor avergonzados, y muchos se van a alejar avergonzados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les va a dar nada, solo la salvación, pero no van a tener nada. En cambio, el diligente sí va a tener coronas, va a tener galardones, va a tener privilegios, etcétera. Y Dios lo va a bendecir de una manera especial. Dios nunca promueve la igualdad. Inclusive hay ideologías políticas que ofrecen igualdad, no, igualdad en esto, igualdad, no, no, no. La igualdad no es bíblica, porque es injusta la igualdad. No todos somos iguales. Hay unos que son espirituales, diligentes, sabios, etcétera, y no se les puede dar lo que se le dio a uno, se le va a dar al otro, porque aquí todos van parejos. No, no, no. Eso es injusticia. Para eso se nos están dando estas enseñanzas, para que entendamos que podemos ser buenos creyentes, productivos, o podemos ser malos creyentes y negligentes, como Jesucristo le dijo, como la parábola, ¿no? Que le dijo Jesús, malo y negligente, malo y negligente. Y como Pedro dice por el otro lado, que dice que nos van a recibir con las manos extendidas, con puertas abiertas, nos vamos a recibir, Dios nos va a recibir con generosidad en el cielo. Generosidad. Es una gran bendición esto. Así que veamos las consecuencias. Ahora, si en el anterior era solo la comparación de uno con el otro, ahora veamos las consecuencias de la negligencia versus las consecuencias de la diligencia. En el área económica dice pobreza y escasez. No lo vamos a leer todos los versículos, pero dice riqueza y abundancia. En cuanto al liderazgo, servidumbre y tributo, dominio y autoridad con influencia, deseos insatisfechos, plenitud y prosperidad, oscuridad y anonimato, y al diligente influencia ante la autoridad. También está pérdida y castigo, y el diligente entrada al reino y firmeza, imposibilidad de escape y promesa de galardón. Entonces, allí están las consecuencias, hermano. Estos cuadros nos deben de motivar a hacer un cambio en nuestra vida. Yo no puedo ver todo esto y olvidarme que como que no lo estudié. Esto debe de llevarnos a una reflexión y decir, momento, yo tengo que hacer una cacería espiritual y prender a la ociosidad, prender a la pereza, prender a la negligencia y realmente expulsarlos de mi vida, de mi mente, para que yo pueda ser un cristiano que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Así que, pues para finalizar, vamos a dar algunas sugerencias de cómo vencer la negligencia. Número uno, confiesa la negligencia como un pecado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esto es desagradable delante de Dios. O sea, no estamos haciendo la voluntad de Dios y a la vez siendo negligentes. No, no se puede. Y es necesario ahí tomar decisiones. En segundo lugar, si algo te toma poco tiempo, hazlo ya. Si me toma poco tiempo, no diga, esto es tan sencillo que mejor lo hago mañana. No, 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 hazlo ya, ya. Ya significa ahora mismo. El término griego para diligencia, spou, implica prontitud. Quiere decir ya. Prontitud es ya, inmediatamente.
No permitas que las tareas pequeñas se acumulen hasta convertirse en una montaña que te va a decir, bueno, tengo tantas cosas que hacer que ya no sé qué es lo que tengo que hacer, porque son tantas cosas y pequeñas que hasta se te traspapelan por ahí y algunas de ellas ya ni las vas a hacer o las vas a hacer mal. Si puedes hacer algo que te va a tomar poco tiempo, pues no lo dejes para mañana. Si lo puedes hacer hoy, hazlo hoy, ¿verdad? Entonces, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, todo lo que ya puedes hacer, todo lo que crees que lo puedes hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, hazlo, métele con ganas. Dice Eclesiastés, hay un hermoso consejo. Número 3, o letra C. Haz una lista de tareas y comienza a trabajar en ellas. El gozo de realizar una, o sea, una tarea, por pequeña que sea, te da fuerzas para hacer las demás. Cuando tú ves que vas poniéndole palomitas o vas poniéndole chequecito a las que ya hiciste y hasta te da una alegría decir, mira, ya hice todas las actividades, que bueno, voy a hacer otra lista mañana y así te vas motivando para poder hacerla. Eso es una bendición. El número 4. Entre la lista de las tareas que te recomiendo, programa un descanso al final que será tu recompensa inmediata. O sea, cuando termine todas estas, voy a tomarme un descanso. Descanso significa, pues, ve a acostarte, duerme un rato, significa, mira un programa, significa, contesta tus correos, significa, revisa la comunicación, significa tomarte un cafecito, tranquilo, una fruta, lo que sea, hace una llamada, es un descanso. Un descanso no significa entrar en ocio, sino ya trabajaste y te mereces un descanso, ¿verdad? No 3 horas de siesta, no. Estamos hablando de que eres, por haber sido un buen administrador, vas a tener ese descanso. Otra recomendación, ofréndale las tareas realizadas a Dios. Cuando ya tienes tu lista y que todo lo que hiciste ya está hecho, ¿verdad? Ya la lista de tareas que tenía ya la completaste, entonces puedes hacer una oración y decirle, Padre, estas actividades que hice, eh, te las dedico a ti. Son para la honra y para la gloria tuya. Yo quiero ser una persona diligente, yo quiero ser una persona que no tiene nada que ver con ser ocioso, perezoso ni negligente. Yo quiero ser alguien que sirva para la honra y para la gloria tuya. Y estas actividades, yo te doy las gracias, Señor, por ellas, porque son para la honra y la gloria tuya. Y ya se las dedicas al Señor, una oración que lo puedes hacer. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis, todo, esa listita, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él y todo lo que hacemos deberíamos de estarlo haciendo, como dice Colosenses, para Él y de hacerlo de corazón. Y cuando yo me doy cuenta que todo es para Dios, pues lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer bien, bien hecho. Así que si voy a cortar el césped, lo voy a cortar bien cortadito. No lo voy a dejar más o menos ahí, unos largos y otros pequeños. Si yo voy a lavar los platos, los voy a dejar bien lavaditos. No los voy a dejar con comida pegada, sino que bien lavaditos. Si cualquier cosa que yo vaya a hacer, la quiero hacer bien para la honra y para la gloria de Dios. Otro consejo es pide apoyo a alguien de confianza, que sea tu esposa o que sea tu hermano, un hermano de la iglesia, a lo mejor un pastor, alguien que sea de tu confianza y que le digas, eh, eh, me podrías, yo tengo estas tareas que hacer o esta tarea y yo quiero que tú me ayudes, que ores por mí, pero que me preguntes cómo van los avances, cómo estoy, cómo voy en el proyecto. Eso me va a animar yo sé que tengo que darte cuentas y quiero decirte, ya está hecho, ya lo hice y ya lo completé, ya está terminado. Qué bonito eso. La negligencia
es ama del anonimato. Es decir, si solo tú te has propuesto eso y no se lo has dicho a nadie, mejor. ¿Por qué? Porque si nadie sabe lo que tienes que hacer, es bien fácil no hacerlo, porque nadie te va a preguntar. Es nada más que tú te has puesto esa meta, pero como no le has dicho a nadie, a nadie le interesa y nadie sabe tus objetivos, ¿verdad? Nadie sabe tus metas. Y por eso es bonito al principio de año hacerse sus metas y compartirlas con la familia, con un amigo y decir, mira, esto es lo que yo me he propuesto este año y te voy a pedir tu apoyo en oración para que yo pueda hacerlas. Si yo termino esto en este año, voy a crecer espiritualmente, voy a conocer más de la palabra, voy a tener oraciones contestadas y voy yo a ser un mejor cristiano. Así que échame la mano, ayúdame por favor. Entonces, si nosotros hacemos todo en secreto, pues puede ser que no haga las cosas porque nadie sabe. Así que, pues, estos consejos son consejos que estamos dando para motivar. ¿Cómo? Herramientas. Sí, son unas excelentes herramientas. Y vamos a tener estos minutitos que nos quedan por si alguien tiene una pregunta, algún comentario que lo pueda hacer con toda libertad. Hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermano. Bueno, ahora usted habló que sería bueno hacer una reflexión y de casualidad, hermano, viera que aquí tengo una reflexión y me gustaría compartirla. Adelante, hermanos, claro. Sí, bueno, dice así, bueno, la reflexión es para que Dios encuentre en nosotros corazones diligentes. Hermanos, después de todo lo que hemos visto hoy, quiero invitarle a algo muy sencillo pero espiritual, a revisar el estado de nuestro corazón delante de Dios, porque la negligencia no empieza en las manos, empieza en el alma. Y la diligencia tampoco empieza en el esfuerzo, empieza en el amor. Reflexionando me pregunté, si el Señor nos preguntara, no para condenarnos, sino para despertarnos, si nos dijera, ¿qué has descuidado que yo puse en tus manos? ¿Tu oración, tu familia, tu llamado, tu carácter, tu servicio o tu relación conmigo? Ujú. No sería un regaño, sería una invitación de Dios diciéndonos, hijo, vuelve a cuidar lo que yo te confié. Porque Dios no busca gente perfecta, definitivamente. Busca gente dispuesta. No Ujú. busca manos fuertes. Busca corazones fieles. Si tú reconoces que has dejado caer algo, que has hecho cosas a medias, que has perdido el fervor, que has permitido que el descuido apague lo que antes ardía como el fuego, el Señor no te rechaza, el Señor te llama. Ese es un buen día para volver a levantar lo que dejaste caer. Ese es un buen día para decirle al Señor, aviva mi corazón, afilo mi Ujú. voluntad, Señor. Devuélveme el gozo de servirte con excelencia. Que el Dios Todopoderoso encuentre en nosotros no manos negligentes, sino corazones diligentes, corazones que aman, que pidan, que valoran, que responden. Porque al final lo que Dios recompensa no es la grandeza de la obra, sino la fidelidad del siervo. Como cristianos, siempre que hagamos algo, hermanos, hagámoslo para Dios, aunque nos demos cuenta que no nos van a valorar. Amén, hermanito. Eso era. Qué bueno, Gracias. mi hermano, excelente. Yo te voy a pedir un gran favor, hermano Robert. Si nos puedes escribir eso y ponlo en el chat. Yo lo voy a copiar y lo voy a poner al final de mi clase también para que esa invitación cierre, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, que está muy Gracias. bonito. Así que te pediría de favor que nos compartas esa aplicación, porque sí es como agarrar los elementos y aplicarlos a nuestra vida y desafiarnos a no quedarnos con el conocimiento nada más. Con Te mucho gusto, agradezco pastor. muchísimo, sí. Bendiciones. ¿Alguien más? Gracias. Sí, gracias, hermano, excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? Muy bien, pues hermanos, agradecerles a todos que han estado fieles en la clase, aprendiendo de este tema. No son temas tan comunes, no son temas tan fáciles y a lo mejor
si hay alguna oportunidad de que ustedes me hagan llegar algunos temas, sería bonito para esos temas poder convertirlos en una clase y así podemos compartir aquello que a ustedes realmente les interesa. ¿Verdad? Les agradezco mucho, hermanos, y les animo en el nombre del Señor para que pongan en práctica tantos consejos que hemos recibido de la palabra y para que tengamos conciencia de el dolor y la frustración que nos pueden dar estas cosas que hemos estudiado y que por el contrario, que nosotros podamos ser diligentes y alcanzar victoria en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces vamos a orar y voy a pedirle a la hermana Tere Malagón si nos hace el favor de dirigirnos en oración, si es tan amable. Sí, gracias hermano por la oportunidad. Bendito Dios, gracias Señor, le damos por este estudio, Señor, por estas palabras que usted nos permitió escuchar y tener nuestro espíritu súper despierto para que todo lo que se escuchó lo absorba y como dice, que tengamos un espíritu ferviente, Señor, lleno de una llama muy grande para que todo pueda salir conforme Dios quiere. Gracias por haberle dado sabiduría al hermano Nelson, porque por medio de él, al que utiliza, nos da su palabra, nos da su sabiduría, una sabiduría que llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que ahí lo mantengamos y lo pongamos en práctica. Gracias por estas palabras de negligencia y diligente, que hoy aprendemos, aunque muchas veces pensamos que lo sabemos, pero ahora lo estudiamos a profundidad. Gracias por todo lo que nos enseñó mi Señor Jesucristo en este día, en esta noche. En el nombre de usted, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Tere. Hermanos,